2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto poder saludarles en este momento. Hoy, 11 de septiembre, 6:43 de la tarde. El Señor nos regala de nuevo el privilegio de que conversemos, de que hablemos y que seamos esa iglesia despierta ante las diferentes situaciones que estamos experimentando. Sabes que pronto las puertas de este lugar se abrirán y estaremos entonces disfrutando nuevamente de la presencia como hermanos y de la palabra como el Señor nos ha permitido que disfrutemos. Y hoy veo que aquí mis hermanos se van conectando. Limbania, bienvenida, qué gusto que estés por aquí. Lady Prada, William Ángel Galindo, a Arturo Aguirre, a Omitar Garzón también, que está conectado en esta hora. De verdad que es relevante que nos podamos unir para conversar sobre lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y hoy con un tema súper importante, como lo es hablar acerca del super libro, la palabra, la Biblia, la que nos regala este tiempo especial. Saludos a mis padres también que están conectados y a los demás hermanos que no me muestra aquí como siempre nuestras plataformas virtuales que se conectan, pero sé que están allí. ¿Qué tal si conversamos en primer lugar con nuestro Dios? Yo te invito que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar con Él. ¿Listo? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestro ser. Padre, gracias. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios que se ha manifestado cada día sobre nuestra vida. Tú eres un Dios que nos ha regalado la capacidad de ver cosas nuevas y transformadoras. Y hoy, Señor, oramos creyendo que en el nombre de Jesús, tú traes entonces plenitud sobre nuestro ser cuando podemos acercarnos a tu palabra. Bendecimos, Dios mío, a nuestro invitado. Gracias por su vida. Este pastor que cada día ministra también, no solamente a cada oveja de tu iglesia, sino también a aquellos que se preparan teológicamente. Que en el nombre de Jesús pueda ser un muy buen tiempo el día de hoy y que como iglesia estemos despiertos ante todo lo que estamos viviendo. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy tengo el privilegio, somos privilegiados, mis amados, porque hoy tengo el privilegio de presentarles. Él es máster en teología, licenciado en ciencias religiosas, pastor y sobre todo vicerrector de la Unibautista. Fue profesor mío y para la gloria de Dios hemos compartido también escenarios. Él es el pastor Leonel Rubiano. Pastor Leonel, bienvenido en esta noche a casa, ¿no? Porque fuiste pastor también aquí en Cajamarca. ¿Qué más, pastor? Bueno, mucho gusto, Pastor Julián. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y muy contento porque llevo en mi corazón la Iglesia Bautista Manantial de Cajamarca. Fue mi primera experiencia antes de ir al seminario. El Señor me dio la oportunidad de estar 6 meses allí, gracias al hermano Manuel Márquez, a la hermana Leonilde, que ya partieron a la eternidad con el Señor, igualmente a la hermana Mary, que la recuerdo mucho, Alicia, el hermano Julio, en ese tiempo la hermana Rita, ¿no? Que estaban allí. Ahí están todavía, ellos están aquí todavía. Bueno, ellos están todavía allí. Y entonces me alegra mucho de compartir con ustedes, siempre es un privilegio, estuve allá hace unos 3 años, con ustedes un domingo, ¿no? Sí, señor. Cuando estaba el pastor Arnulfo, estuve también dando varios cursos allí en el diplomado que teníamos. Entonces un gozo poder compartir con la hermosa gente de Cajamarca, de la Iglesia Bautista Manantial. No, y te comento que ahora está espectacular esto. Tenés que venir pronto porque ya con Túnel, hermano, estamos a 40 minutos de Armenia. Sí, estamos cerquita. Sí, ya quedamos cerquita. Mira, por aquí te saluda Nubia Cerrato, te saluda Ruby García, ¿sí? Ruby, Anderson, Merita, todos ellos te dan un saludo en esta noche. De verdad que es bastante importante que puedas estar aquí con nosotros, pastor. ¿Listo para que conversemos entonces? Listo, hermano, para que conversemos. A ver, antes de que empecemos a conversar sobre esto, ¿cuántos años llevas enseñando la palabra, enseñando la Biblia, enseñando el superlibro?
Bueno, enseñando el superlibro, yo comencé a ser maestro a los 11 años. Estoy 11 años. cumpliendo el lunes 60 años. O sea que Este, llevo 40, este lunes, este lunes cumplí 60 años, 60 sí, años. 60 Wow, años. bueno, a la iglesia que está conectada, pilas porque 60 años no se cumplen de la noche a la mañana. A inundar las Exactamente. redes sociales del Sí. pastor con mensajes, con palabritas, con donaciones, ¿no? También, sí. Exacto, sí. Sí, hace 49 años comencé a enseñar la palabra. Yo me bauticé a la edad de 10 años y a los 11 años, al año de ser bautizado en la iglesia, comencé a enseñar a los párvulos de la iglesia. Yo enseñé a los párvulos principiantes, siendo un niño, ¿no? Comencé a Sí, sí, enseñar sí. la Biblia a primarios, jóvenes, adultos en la escuela dominical y luego ya a los 22 años que Dios me dio el privilegio de pastorear la primera iglesia bautista de Buga, pues desde los 11 años hasta ahora enseño la Biblia. Como pastor, ya 38 años. Como maestro en el seminario Hoy Universidad, 30 años, cumplí en agosto, de estar enseñando, ¿no? De estar enseñando la palabra, de estar enseñando evangelismo, teología, de estar enseñando muchos cursos, ¿no? Allí en la universidad. Es decir que, ojo iglesia, estamos ante un hombre que conoce muy bien el libro del cual le hemos mencionado al conversatorio de hoy, el superlibro. A ver, me basé en una serie, pastor, que mi hija ve con mucha pasión, que así se le llama. Antes era La Casa Voladora, ¿sí? De una casita que volaba y llegaba a los tiempos bíblicos, ahora se llama El Superlibro, ¿sí? Una serie El animada. libro. Qué Sí, y bueno. sabemos entonces que Dios es el creador total, ¿cierto? Pero a veces nos limitamos a creer que Dios también pudo haber creado un libro y contra la Biblia sí luchamos, vamos en contra, vemos como las posturas ideológicas, vemos como algunos estados de gobierno y muchos ciudadanos que aún desconfía del poder que tiene la palabra, del poder que tiene este super libro. Dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia. Vemos cómo el libro ha sido sacado de muchos estados de constitución y por tal razón ha llegado a la decadencia porque la Biblia tiene su trascendencia. Entonces, ¿cómo en todos estos años que nos contabas ahora de experiencia como pastor, como docente, como servidor al principio, siendo muy joven, ¿a qué se debe esa renuencia, ese rechazo a la palabra sabiendo que tiene tanto poder? Sí, bueno, históricamente uno puede notar que la palabra del Señor, como lo acaba de expresar usted, es inspirada por Dios. Y dice Santiago, la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿no? Me gusta mucho cuando decías ahora el poder de la palabra. Y es que la palabra del Señor tiene un poder transformador, un poder que guía, un poder que convierte, un poder que desarrolla la vida del ser humano. A mí me ha encantado mucho la palabra, ¿no? He sido un asiduo lector de la palabra de Dios, un asiduo creyente devocional de la palabra de Dios y siempre me ha gustado llevar esa palabra no solamente en mi corazón, como dice el deuteronomista, ¿no? Cuando le aconseja a los padres diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en la casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, las colocarás sobre tu frente, sobre tu brazo y las llevarás a todo lugar. Entonces la palabra del Señor tiene un poder grande. Yo leyendo la historia me gustaba mucho, por ejemplo, cuando en 1825 llegó la palabra de Dios a Colombia. Usted sabe que el Evangelio entró a Colombia con un colportor. El colportor es aquel que se dedicaba a repartir Biblias, a regalar Biblias. Y este hombre llamado Diego Thompson vino de la Sociedad Bíblica Británica y en 1825 ingresó por Bogotá. Y curiosamente él es el fundador del método lancasteriano, que ese método era enseñar a leer con la Biblia. Y el hombre fue muy interesante porque tanto que el gobierno de ese entonces, que era un gobierno muy católico, lo nombró a él parte del Ministerio de Educación Nacional y adoptó el proyecto de él del método lancasteriano, que era enseñar a leer, pero el hombre enseñaba a leer con la Biblia, pero al mismo tiempo le enseñaba la Biblia a los niños. Eso era algo interesante, ¿no? Cómo él fue metiendo la palabra de Dios inicialmente para leer, aprender a leer, pero también enseñarle la ética y la moral. Entonces, desde el Antiguo Testamento la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor es, como dice usted, me gusta mucho el superlibro, ¿no? Y de verdad que este libro, este manual, que tiene 66 libros, ¿no? Que tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento,
que fue escrito a miles de años, ¿no? Que fue escrito en hebreo, en griego y en arameo. Mire, usted sabía, Pastor Julián, que la Reina Valera del 60 tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Eso tiene la Reina Valera del 60. Y si no me creen, pueden ir a contarla esta noche. Sí, que arranquen desde una vez a contarla, sí. Que arranquen desde ahora. Entonces, para mí la Biblia es poderosa. Gracias a Dios por este sagrado libro. Y tristemente, hermanos, hoy ha sido relegada. Yo hablo como evangélico tradicional, criado en una iglesia donde teníamos escuela bíblica dominical, donde teníamos unión de preparación, donde teníamos el estudio bíblico del miércoles y el culto del domingo. Entonces era un culto en la mañana y en la noche. Y nos obligaban a aprender la palabra. Yo me aprendí cientos, miles de versículos, me sé de memoria. ¿Y gracias a qué? Que desde los 4 años nos hacían aprender versículos de memoria en la escuela bíblica dominical. Y ese aprender esos versículos sí que me ayudó en mi vida. Cuando tenía una tentación, cuando tenía un problema, cuando tenía una dificultad y no tenía el libro, el superlibro en la mano, pues tenía el superlibro en la mente, en el corazón, y eso me ayudaba para poder nuevamente fortalecerme y salir adelante en la vida. Por eso es el superlibro. No, y mira que ante lo que estás diciendo, pastor, han habido muchos testimonios de personas presos en celdas totalmente asignados, que lo único que los ha sostenido ha sido la palabra memorizada. Y yo doy fe de eso, a toda la iglesia que está conectada, doy fe de que el pastor, cuando está en su proceso de enseñanza siendo profesor, comienza a repetirte cantidad de versículos que vos decís, ¿de dónde saca todo eso? Sí, y ha sido algo que se nos dejó como legado, tanto por mi abuela, porque mi abuela fue la que me enseñó a mí la palabra, la que me llevó a la iglesia. Yo nací en la Salacuna de la iglesia, nací ahí en la iglesia Alianza Cristiana de Quimbaya, en el departamento del Quindío. Ahí tuve la oportunidad y me llevó mi abuela, me presentó al Señor y ahí hice mis primeros pinitos en la vida cristiana. Luego pasé a la iglesia presbiteriana, ¿no? Porque cambiamos de ciudad, entonces ya nos fuimos a la presbiteriana y luego desde los 14 años me hice bautista, ¿no? Donde he permanecido hasta hoy, ¿no? Y donde agradezco mucho todo lo que sé, ¿no? Todo lo que sé de la palabra, se lo agradezco a la iglesia, ¿no? A la iglesia porque fue la que me formó a través de la palabra. Ahora mencionabas algo, pastor, importante y hagamos eco de eso. El colportor que permite entonces todo el proceso pedagógico, no solamente ilustrativo para un conocimiento intelectual, sino también espiritual, que fue Thompson, la persona que nombraste, que hace parte entonces luego del Ministerio de Educación Nacional. Vemos cómo en el transcurrir de la historia eso va quedando a un lado y al día de hoy se nota cómo se le está como tratando de dar más derechos a otras enseñanzas a los estudiantes en vez del proceso religioso, ¿no? Yo recuerdo, a mí me enseñaron religión y me enseñaban Biblia, a pesar de que estudié en un colegio católico. Sí, yo estudié en un colegio católico ahí de la Arquidiócesis de Cali. Hoy el proceso religioso es mucho más cívico, ¿no? Es más dado a la parte cívica, a la parte de la ciudadanía, a la ética y la moral. Sí. ¿En qué momento, pastor, se nos fue como saliendo la importancia de este libro? Sí, porque anteriormente, ¿no? En los currículos del colegio, yo estudié también en un colegio no católico, pero un colegio que no de alguna orden católica, pero sí en un colegio público, y ahí nos enseñaban religión, y era religión, que hasta peleaba mucho con el profesor porque él quería que yo hiciera la primera comunión. Y yo le dije, no, yo soy evangélico. Y él me dice, no, pero tienes que hacerla. Si no, te voy a poner un 1. Y yo le dije, él se llamaba Israel, el profesor Israel, pues va a tener que ponerme un 1 porque yo no me voy a bautizar en la iglesia católica, no voy a hacer la primera comunión, aunque fui bautizado en la católica por mis padres que no eran evangélicos y me bautizaron en la católica a pesar de ser evangélico. Porque cuando eso era, recuerdan, no era el registro civil, porque el registro civil nace como en el 68, yo nazco en el 60 y le daban a uno la partida de bautismo. Ese era el papel que le servía a uno para entrar a estudiar, luego para casarse, y me bautizaron. Y el profesor me decía eso, pero sí nos enseñaba religión. Y tristemente, hermanos, se fue desplazando, aunque hoy nuevamente se está recuperando. Por ejemplo, tenemos varios egresados de la Universidad Bautista, entre ellos César, que tú lo conoces, César Ortegón, es profesor nombrado por el gobierno y enseña religión
en el colegio, buenísimo. ¿no? Religión, ética y sociales. Enseña él en un colegio público, en el barrio Alfonso López de Cali, tú que conoces aquí el barrio Alfonso López, y qué bueno que se está volviendo nuevamente la enseñanza de religión, porque mire lo que pasó en Estados Unidos. En los años 70 prohibieron enseñar religión, prohibieron enseñar la Biblia en los colegios, prohibieron que se orara en los actos públicos del colegio, y mire la decadencia moral y social de una nación. Una nación totalmente se desmorona cuando se olvidan los principios de Dios. Y esos principios de Dios están contemplados en la palabra. Pero tristemente a veces hasta la iglesia ha desplazado la palabra, porque a veces no se tiene en cuenta las escuelas dominicales, la gente no le gusta ir al estudio bíblico, a veces no va a las células, solamente va a comer al culto el domingo, 30 minutos de sermón, pero la gente ni escudriña la Biblia, ni la lee, ni a veces la lee, sino que la desempolva. Así le pasó a una anciana, ¿no? Se le perdieron sus gafitas y entonces el pastor fue a visitarla porque llevaba 3 meses sin ir a la iglesia, y el pastor fue a visitarla. Y entonces le digo, no he vuelto, pastor, porque no tengo lentes, mire, me perdieron las gafas, no sé dónde las dejé. Y entonces el pastor le dijo, hermana, traiga su Biblia para que leamos. Y la trajo y abrió y las tenía dentro de la Biblia. 3 meses que no leía la Biblia, imagínense. 3 meses que no se acercaba a la Biblia. Entonces muchos creyentes quieren crecer, pero mire, uno crece a través de la palabra del Señor. La palabra. Josué 1:8 dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Igual lo dice el Salmo 1, ¿no? En la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es un super libro, porque nos ayuda en todos los aspectos, ¿no? En lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo familiar. Por eso lo que me gustó mucho el tema que usted tiene para esta noche, el superlibro, porque la Biblia es el superlibro. No, y estás mencionando algo acerca de la decadencia de una nación. Lo vemos en la Biblia, ¿no? Cuando Israel estaba sujeto a la palabra de Dios, le iba bien, hermano. Cuando Israel se hacía a un lado y se dejó llevar cuando hubo la división del reino, y entonces el norte se dejó llevar por toda la instrucción de Jeroboam y todo eso que conocemos ya, vino la decadencia del pueblo y ahí llegaron las invasiones, ¿no? Llegó la deportación, llegó todo esto que es bastante complicado. Y por eso uno no debe aterrarse de la decadencia social que estamos viviendo en Colombia. Totalmente. La decadencia moral, mire todo lo que está sucediendo ahora. Los jóvenes hoy universitarios, los jóvenes de muchas universidades públicas y aún privadas que están siendo formados sin principios, sin valores. Una decadencia porque es que hemos dejado de un lado el superlibro. Hemos dejado las normas de la palabra. Ustedes saben que los hebreos, dice un dato histórico, ¿no? Los hebreos se dejaban llevar lógicamente por la ley de Moisés, ¿no? El Pentateuco. Y ese Pentateuco tenía 613 decretos, 42 reglas y los 10 mandamientos. Y el niño hebreo aprendía esto, tanto que a los 10 años un niño ya se sabía casi toda la ley de Moisés. Dice la historia de Israel, ¿no? La historia del Antiguo Testamento. Porque como usted dijo ahora, era el principio era la palabra. El principio era la palabra, ¿no? En la casa, en la iglesia, en la familia, en el templo y en todo lugar, el libro era el libro que era la norma, ¿no? La norma para la vida. No, y definitivamente, si antes, dijiste ahora, ¿no? 30 minutos muchas veces es lo que se recibe de palabra en un culto, ahora que nos tocó reducir a raíz del COVID y todo eso. Imagínate entonces, sí. ¿No? Pero bueno, pastor, desde tu experiencia, ¿qué podríamos decir a la iglesia referente a cómo es notable el poder de la palabra en una vida? ¿Cómo se nota el poder del superlibro en una persona? Bueno, se nota a través del cambio, ¿no? Hay muchas personas que han cambiado gracias a la palabra. Mire, yo conocí hace unos años al contador de los Gedeones Internacionales aquí en Cali, en un almuerzo que tuvimos en el Hotel Aristi, ¿no? Y allí lo conocí hace muchos años y él me contaba cómo esa palabra lo cambió a él. Él dice que estaba en la cárcel y él era un drogadicto. Se fumó ¿se acuerdan del Nuevo Testamento que regalan los Gedeones? Sí. Ajá, es un Nuevo Testamento que la hojita es una hojita muy especial y sirve para armar el cacho de marihuana. Y entonces él se fumó 3 Nuevos Testamentos.
Siempre que Completo. veía los leones, pedía un Nuevo Testamento, pero no lo pedía para leer, sino para arrancarle las hojitas y cada día prepararse allí su Su varetica, cigarrillo. su, Sí. su, su cigarrillito y fumarse. Wow. Y dice que se había fumado ya 3. Cuando le regalaron uno, iba por Juan 3. Y entonces él leyó Juan 3. Primera vez que leía, porque nunca lo leía, sino que era para armar el cachito, ¿no? Siempre Y la ese día fumaba. se la fumaba, se fumó, él me decía chistosamente, nos decía en la cena, yo me fumé 3 Nuevos Testamentos, hasta que en el cuarto leí Juan 3:16 y esa noche, antes de armar el cachito, me leí Juan 3:16 y el Señor me tocó esa noche. Y no armé el bareto, no armé el cachito de marihuana, ¿no? Porque ahí el Señor me habló, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se No se pierda, mas pierda. tenga vida eterna. Eso es algo maravilloso, ¿no? Tuve una experiencia también, yo fui pastor de la Iglesia Bautista de Belalcázar, y entonces la hermana Hortensia Solís me dijo una vez, vaya, háblale a mi esposo de Cristo. Entonces yo fui a hablarle de Cristo, lo evangelicé, pero el hombre era duro. Me dijo, no, yo soy católico, apostólico y romano, y yo no voy a cambiar, y a mí, yo respeto a mi esposa que es evangélica, pero yo no voy a creer en ese libro, ese libro lo compusieron hombres. Cuando me llama una vez la hermana Hortensia y me dice, pastor, que venga, mi esposo hizo decisión ayer. Y yo le dije, sí, ¿con quién? Se encontró, él arreglaba techos, era constructor, y estaba arreglando un techo, y se encontró un tratado, oiga, un tratado. Y ese tratado hablaba de las 4 leyes espirituales. La primera ley del amor, del pecado, del sustituto. Leyó ese tratado que tenía las 4 leyes espirituales y terminó en el techo de esa casa arreglando, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y la hermana me llama enojada y cuando llegué me dice, sí, ve usted vino a evangelizarlo y no aceptó a Cristo. Yo lo he evangelizado y no aceptó a Cristo. Yo he traído hermanos, pastores, misioneros, familia. Pongo la radio duro para que él escuche el mensaje y se viene a convertir con un tratado. Mire el poder de la palabra. La palabra del Señor tiene poder para transformar, tiene poder para dar vida, ¿no? ¿Cuánta gente que ha intentado suicidarse ha encontrado en la palabra ese alimento que le ha hecho volver hacia atrás? Hay muchas experiencias. Yo creo que no nos alcanzaría la noche para contar todas las experiencias donde la palabra del Señor ha sido viva y eficaz. Como No, dice y qué decir de las personales, pastor. Tú tienes claro, experiencias con la palabra, las experiencias mías, todo lo que hemos visto, de verdad que es impactante. sí. Desafortunadamente hoy lo que pasa es que nos encontramos ante, bueno, no hablar de la juventud, sino que estamos en una era, ¿sí? Tú conoces bastante esto, en donde en la historia, hermano, estamos acostumbrados a que todo ya no sea ni masticado, sino que ante este concepto de la relatividad, ¿no? Donde ya no hay verdades absolutas, sino que todo es subjetivo. Entonces yo le meto mi subjetividad. Antes no era subjetividad, antes era la enseñanza que era. Sí, así como lo dice la palabra, hay que cumplirlo. Pero ahora como todo es subjetivo, parte de lo que yo pueda pensar, entonces lo que estás mencionando, de tal manera amó Dios al mundo, pues si ama al mundo, me ama a mí, entonces yo sigo fumándome el Nuevo Exactamente, sí. Testamento. ¿Sí? Una Sí, mala señor. interpretación de la palabra. Exactamente. Y creo, pastor, que ahí es donde debemos estar como siendo conscientes como iglesia que la palabra se cumple porque se cumple. Sí. En la hermenéutica hay 2 conceptos muy interesantes, ¿no? Hay una ley en la hermenéutica que se llama la ley apodíctica. Y la ley apodíctica es lo que escrito, escrito está. Sí. Lo que está escrito en el libro, esa es la ley apodíctica, escrito está. Y hay una segunda ley, que es la ley casuística, que esa ley ya entra a analizar algunos casos en específicos, algunos casos específicos de la palabra. Pero hay una ley apodíctica que lo que está escrito, escrito está. Es por eso que nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Como dice, como leyó usted en 2 de Timoteo, ¿no? Toda palabra es inspirada por Dios. Inspirada. La inspiración viene de Dios. Te comento que la iglesia está conversando, porque aquí estamos conversando los dos, pero la iglesia también conversa con comentarios. Por aquí dice mi esposa que es nuestra responsabilidad como padres enseñar a los niños la palabra para una mejor sociedad. Y eso, o sea, si antes esa era como la diversión, ¿no? La diversión, ¿cuál era? Vamos a escuchar la palabra de acuerdo a lo que papá nos cuenta, ¿no? La tradición oral. Luego, cuando vemos después de Esdras que aparece el proceso del escrito, ¿sí? Que ya aparece el escrito de la Tanakh, del Antiguo Testamento, y que comienzan a leerlo, eso tuvo que haber sido algo fantástico. Hoy la Biblia sencillamente tiene un atril,
Salmo 91 ya amarillenta el polvo. Y con una vela prendida. Y con una vela. No, y usted acaba de tocar algo que es muy importante. Era, por ejemplo, los avivamientos que se dieron en el Antiguo Testamento. Los grandes avivamientos se dieron por la lectura de la palabra. Recuerdan a Esdras, ¿no? Esdras. Allí en el libro de Nehemías, en el libro mismo de Esdras. Cómo la gente ansiaba escuchar la palabra. Y cómo Dios se movía a través de la palabra. El poder que tenía la palabra era muy grande, muy significante en el Antiguo Testamento para ese tiempo, como tocaba usted ahora en Israel. Y hoy, pastor, desde las casas muchas veces no se lee la palabra. Estamos hoy, por ejemplo, antes ¿cuál era la costumbre? La costumbre antes era, vamos al culto a escuchar la palabra todos. Entonces llegaban a los edificios, niños para su clase, los jóvenes a su clase y los adultos en el templo. Pues. Sí. Ahora puede ser, o sea, no desestimemos de que no haya gente que no la lea. Yo sé que aquí estoy delante de una iglesia que sí lee la palabra en la casa, pero hoy puede ser que muchos lo único que hagan es conectar el televisor, el teléfono, para escuchar el culto, pero no vivir la palabra durante la semana. Exacto, sí. Y recuerda, usted toca algo muy importante, en la antigüedad solía hacerse en la iglesia evangélica el culto familiar. Eso era sagrado. Nosotros crecimos con la abuela, vivimos un tiempo con los abuelos, y mi abuela todas las noches nos hacía el culto familiar. El miércoles íbamos al culto, que era de 7 a 8, ¿no? Regresábamos a casa a las 8 y mi abuela decía, ahora vamos a hacer el culto familiar. Y yo le decía, abuela, pero ya fuimos al culto. No, señor, es que hay que hacer el culto familiar. Y el culto era de 1 hora. Todos teníamos que orar, leíamos la palabra, cantábamos coros y eso era sagrado. Y la iglesia católica era el famoso rosario. Nunca se acostaban en la casa sin hacer el rosario. Todas las noches leían el rosario. Tristemente eso hoy se perdió, porque en muchos hogares no hay culto familiar y en muchos hogares católicos ya no se lee el rosario. Ya no hay la reunión de la noche donde se leía el rosario y donde se encomendaba la noche a Dios, ¿no? en ese tiempo. Me hiciste recordar algo y con la iglesia estoy en deuda con algo, pastor. Nosotros hacemos el altar familiar, cada 2 meses entrego uno nuevo y el de septiembre y octubre no lo he entregado, pero bueno, porque tuve un problema ahí con el computador, pero mañana estaré enviando el altar familiar a los hermanos que lo solicitaron. Pastor, ahora mencionaste algo referente a que las personas, el Señor que se evangelizó con el tratadito en el techo, mencionaba algo, no, es que eso es algo escrito por hombres, ¿no? Esa es la excusa como más común de cualquier persona. Sabemos que en medio de todo el proceso hermenéutico y de la formación del canon aparece el famoso concepto de inerrancia e infalible, ¿no? De la palabra. Pero entonces, si sabemos que la Biblia tiene esa inerrancia y es infalible, ¿cómo podemos encontrar interpretaciones correctas? No siendo los grandes teólogos, sino siendo el simple lector que hace el altar familiar o que hace el culto familiar, como lo estaban mencionando. ¿Cómo podría darse como esa apreciación para llegar a lo correcto que dice la palabra? Sí. Uno de los problemas que hay hoy, y usted lo dijo al principio, cuando estábamos iniciando el diálogo, es que tristemente hoy la gente está mirando la palabra más desde el punto de vista racionalista y le ha quitado la espiritualidad a la palabra. La importancia de la espiritualidad a la palabra. Hoy ha aparecido muchas corrientes racionalistas. Por ejemplo, yo discutía una vez con alguien de ese tipo y él me decía, ¿cuál alimentación de los 5,000? Ahí no hubo milagro de conversión, sino que cuando Andrés descubrió al niño que había llevado los 5 panes y los 2 peces, todo el mundo sacó el fiambre. Todo el mundo sacó el fiambre. Entonces él me discutía eso. ¿Cuál cruce del Mar Rojo? No, allí fue un maremoto y entonces se abrió el mar y entonces pudieron pasar, ¿no? Siempre cuestionando los milagros. Y hay una parte muy racionalista hoy que está desconociendo la palabra de Dios y que está diciendo, no, la palabra de Dios es escrita por hombres. Sí, claro, la palabra es pues escrita por 40 autores, dice la historia, ¿no? Pero esos 40 autores fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. Mire los profetas, palabra de Jehová que vino a mí. Palabra de Jehová que vino a mí. Ellos hablaban en el nombre de ¿quién? De Dios. O sea que Dios es el autor de la palabra. La Biblia, lógicamente, tenemos que saberla interpretar, saberla leer, ¿no? Hay 3 métodos para interpretar la Biblia, ¿no? Primero es el método literal, donde la gente lee literalmente lo que dice el texto y cumple lo que dice el texto. Recuerdo que en el Perú hubo una persona que
fue y se cortó su miembro, su pene, después de que leyó, si tu miembro te es ocasión de caer, córtalo. Le había sido infiel a la esposa y entonces él lo tomó, ¿qué? Literalmente. Literal. Otro se sacó el ojo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces la gente lee a veces la Biblia literalmente. Hay un segundo método que es el método alegórico, el pensar que no, la Biblia es un libro de alegorías, de historias, de fábulas, únicamente de enigmas. No, de ninguna manera, ¿no? Y hay un tercer método que es el que más me gusta, es el método histórico-gramatical, que es el que analiza la historia, la cultura, la geografía, la parte social del pueblo de Israel donde fue escrito, analiza el texto, el contexto y analiza las palabras en el hebreo y en el griego. Se llama el mejor método para mí, el histórico gramatical. Es el que más se acerca a una interpretación seria. Porque mire, Pastor Julián, nosotros tenemos un libro que fue inspirado por Dios, que Dios lo dictó, que hombres escribieron, que luego estos hombres que escribieron hace miles de años, ¿no? Estaba hablando de Pedro, de Mateo, estoy hablando de Lucas, el evangelista, de Pablo, ¿no? De Santiago, de todos estos que escribieron el texto, escribieron la palabra, y luego esos escritos, que inicialmente fueron en griego, el Nuevo Testamento en hebreo, en el Antiguo, fueron traducidos. Aparece primero la famosa Vulgata Latina. Bueno, antes aparece la versión bueno, se me fue ahorita, la Septuaginta, que recuerden, ¿no? Sí. Era la Septuaginta escrita en griego, la Septuaginta, en los 70, después de los 70. Luego aparece la Vulgata Latina, siglo II, y se mantuvo en latín todo, hasta más o menos el siglo XVI, imagínense, 15, 16, que hacen las primeras traducciones de la Biblia, siendo Martín Lutero en 1534, el primero en traducir la Biblia del hebreo y del griego al alemán, a una lengua vernácula diferente. Entonces, mire todas las traducciones que ha tenido la Biblia, todas las traducciones. El último descubrimiento, los últimos rollos, que son los rollos del Mar Muerto, ¿no? Los rollos del Qumran, donde han interpretado las versiones de Reina Valera, entre ellas la mejor, que fue la de 2011, que fue la Reina Valera contemporánea, la RBC, que me encanta, ¿no? Esa versión, porque ha hecho un análisis muy importante de las palabras. La del 2011, entonces, eso no desconoce que la palabra del Señor es palabra de Dios. Eso. Es inerrante, es infalible. La que estás mencionando ahora es la del 2011, ¿no? La Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea, exacto, sí. Que esa cambió algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dejará el hombre padre y madre, Génesis 2, y se unirá una mujer y los dos serán una sola carne. Eso decía la Reina Valera del 60. La contemporánea dice, serán un solo ser. Y el doctor Alfredo Tepos, que fue quien trabajó en la traducción de esos rollos del Mar Muerto, dice que en el original de la palabra no aparece el término carne, sino el término ser. Y él explicaba algo interesante. Carne solamente lo vemos desde el punto de vista sexual. La carne, ¿no? Se unirán y serán una sola carne. Mientras que el ser es integral. El ser, ¿no? Se unirán los dos y serán un solo ser. Un solo ser que disfrutan de la carne, que disfrutan de la comunión, que disfrutan de la amistad, que disfrutan del compañerismo, que disfrutan de la fidelidad y que disfrutan de los goces del matrimonio. Entonces, hubo algunos cambios en Reina Valera contemporánea que me encantaron, me han gustado mucho desde ese punto de vista, ¿no? Pero esto implica de que la Biblia no tiene errores. La Biblia es palabra de Dios. Que hay algunos textos que fueron mal traducidos, ¿sí? Y que lógico, los estudiosos de la Biblia han hecho el análisis del texto, pero eso no implica para decir que la Biblia tiene errores. Cuando la Biblia fue inspiración de Dios, y yo lo creo así como teólogo y como pastor evangélico, que la Biblia es la palabra de Dios. Y seguirá siendo la palabra. Voy a hacer eco sobre eso que estás mencionando, pastor, porque vemos ahora, pues, con el famoso YouTube y que todo el mundo está haciendo videos, notamos entonces cómo ante los fundamentalismos, ¿no? Que sabemos que son extremos, y toman entonces las versiones de la Biblia del Textus Criticus, ¿sí? Que es todo lo que comienza ya a mirar las otras disciplinas, la NBI, la NTV, la PDT, la Palabra de Dios para Todos, hasta la del lenguaje sencillo, ¿no? Iba Chuchito y su combo, o sea, ya llegaba sí, ya llegamos hasta allí. De criollizar, sí, de generar tanta criollosidad, pero lo que mencionaste al final, quisiera hacer eco sobre eso.
puede ser que haya ido por un lado, que le haya cambiado el sentido. Antes decía hola discípulos, ahora este dice discípulos, hola, puede ser. La palabra tiene poder, hermano, ¿sí o no? Exacto. Y la palabra sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Sigue siendo palabra de Dios. Y no es que haya caído en cuestiones de error, porque es que a veces creo que nos desgastamos mucho en eso. Exactamente, sí. Dice Ruth Aldana, excelente tema, creo que muy importante volver al altar familiar, que en la familia de ella se hacía ese altar familiar. Por aquí Diego Laya te manda abrazos, ¿sí? Uy, qué bien. Que el superpastor, ¿sí? El superpastor. Si estamos hablando del superlibro, estamos hablando con el superpastor. Duli también dice, qué bendición esta exposición, porque es que, a ver, no podemos nosotros ser olvidadizos ante lo que nos ha sostenido hasta hoy. Creo que cuando, no sé si te invitaron, me imagino que sí te invitaron a muchas exposiciones que decía cómo ser cristiano en tiempos de pandemia, cómo ser familia en tiempos de pandemia, todo con pandemia. Sí. Hola, increíble, pero hay que reconocer que lo que sostuvo en medio de la pandemia al cristiano fue la palabra, fue La eso. palabra de Dios, correcto, sí. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Ajá, eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire, hermanos, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual de un creyente se da a través de la palabra. La oración es muy importante, el ayuno es importante, la alabanza es muy importante, pero la palabra es clave, es fundamental, ¿no? Yo me he sostenido como cristiano por 60 años en mi vida cristiana y no he dejado al Señor en estos 60 años, ni la iglesia. He estado siempre cerca al Señor y me ha sostenido es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene ese poder de sostenerlo, ¿no? Y uno, si no come la palabra, como decía Jeremías, ¿no? Y me comí el rollo, dice, me comí el rollo, figurativamente, ¿no? Importante cuando uno se puede comer el rollo, la palabra, cuando puede tomar esa palabra y la hace parte de su vida, ¿no? La hace parte de su ser, eso es clave y fundamental para poder tener un crecimiento moral, social, espiritual y familiar. No, y creo, pastor, que del equipo docente de la Unibautista, el que siempre ha estado teniendo esa teología práctica, usando la palabra entre todos, ahí está vos. Vos Sí, estás sí, siempre ahí en esa dinámica de enseñar, de vivir esa palabra, hasta de sacarle humor a la Biblia, ¿no? Con los chistes que en tu momento das. Sí, claro. Y algo muy importante es eso, y a veces nunca he querido dejar de ser pastor, ni dejar de evangelizar, ni dejar de ser un líder de la obra de Dios, porque eso le da a uno autoridad. Cuando yo enseño evangelismo, cuando yo enseño vocación y ministerio, cuando yo enseño la palabra homilética a mis estudiantes, yo estoy viviendo la palabra, porque la estoy predicando, la estoy practicando y estoy procurando seguirla cada día, ¿no? Que eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ante eso, ¿cómo dejar de ser un oidor, pastor? Bueno, es uno de los elementos que la gente a veces, porque les cuento esta ilustración. Un pastor llega a una iglesia, en su iglesia predica un sermón el domingo en la mañana, ¿no? En la noche repitió el sermón. A los 8 días volvió otra vez en la mañana y repitió el mismo sermón. Y por la noche el mismo. A los 20 días ya los diáconos se reunieron y dijeron, no sé qué le pasó al pastor. Mire, ya parece sacerdote, como el cura dando la misma misa. Ya estamos cansados con el mismo sermón. Este domingo en la mañana, si el hombre comienza con el mismo sermón, lo paramos. Y yo como presidente de los diáconos le digo, pastor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no ha preparado más sermones? Nosotros le pagamos para que usted predique variados. Y de verdad, el hombre se sube, abran su Biblia en Efesios 4 y comenzó a predicar, iba ya por la introducción y el presidente de los diáconos levantó la mano y dijo, un momentico, pastor, me da la palabra. Bueno, sí, mi hermano. Mire, estamos cansados con este mismo mensaje. Ya llevamos 20 días escuchando lo mismo, igualito, los mismos sermones. ¿Es que usted no tiene tiempo para preparar más? Y él le respondió lo siguiente. Es que el Señor me dijo que hasta que no pongamos en práctica no voy a pasar al siguiente. Hasta que no pongamos en práctica no voy a pasar al siguiente, porque aquí llevo 20 años enseñando y ustedes no cambian. Ustedes solo les gusta escuchar la palabra y salen muy contentos, porque eso pasa, ¿no? La gente cuando uno predica, pastor, gracias por esa palabra, pero el lunes vuelve otra vez a sus andanzas. O sea, la palabra no hace efecto en su vida, sino únicamente como buen oidor. Y hoy la gente está llena, el mundo de oidores.
Apocalipsis dice, ¿no? Bienaventurados los que oyen, los que entienden y los que cumplen la palabra de Dios. Y hay un texto que me encanta mucho, para que ustedes lo tengan en cuenta, Deuteronomio 31, 12 y 13. Dice el deuteronomista, harás congregar varones, mujeres, jóvenes, niños y extranjeros. ¿Para qué? Para que oigan la palabra, para que aprendan la palabra, para que teman a Dios y para que pongan en práctica estas palabras. Miren los cuatro propósitos de la palabra de Dios. Pero la gente se queda en el oír. Qué linda esa palabra, de verdad qué hermosa, qué lindo, pastor, qué bueno, síganos hablando así. Lástima que no vino Julián, no vino Diego David, pero síganos hablando así, porque siempre le queremos acomodar la palabra a otros, pero nunca nos la acomodamos a nosotros. La palabra Sí. pasa. Y el domingo, muy buena esa palabra, y al miércoles, ¿se acuerdan lo que prediqué el domingo? Sí, exacto, sí, la gente nunca se acuerda, ¿no? Nunca se acuerda de la palabra. Ay, pastor, bueno, y a ver, el leer la palabra tiene que ser un disfrute, ¿no? Creo que todo parte desde ese principio, lectura. Hoy, por ejemplo, con todas esas revueltas que estamos viendo, ¿no? Las dificultades que ha habido en cuanto a la imposición de la autoridad y bueno, todo el ejercicio político que ya sabemos aquí en nuestro país, es porque se han dado ciertas lecturas enfocadas en ir en contra de esa apreciación, es decir, una generación, una sociedad que está disfrutando esa clase de lectura. ¿Cómo volver a disfrutar entonces la lectura de la palabra, pastor? ¿Qué consejos podrías sugerir para que aquí tu iglesia, ¿sí? pueda como, la iglesia del Señor pueda como reconocer muy bien cómo dar esa lectura nuevamente? Si hoy el joven está feliz leyendo de Marx, leyendo del comunismo, leyendo de las condiciones de anarquía, si otros están felices leyendo acerca de tecnología, de gastronomía, ¿cómo volver a levantar esa pasión por la lectura? O sea, ya tendrían que ser como cosas simples que a veces hemos olvidado, ¿no? Sí, y es clave y fundamental, ¿no? Es volver nuevamente a la palabra, ¿no? Pero volver a esa palabra viva, esa palabra eficaz, ¿no? Y volver a una palabra más contemporánea, porque lastimosamente nos hemos quedado en el pasado de la palabra, pero no hemos aterrizado la palabra a las necesidades del mundo de hoy, a los problemas que hoy está enfrentando el mundo. Y la respuesta lo tiene la palabra. Para esta crisis social, la respuesta la tiene la palabra de Dios. Los jóvenes hoy, los niños necesitan aprender del libro, de la palabra, ¿no? Y necesitan aprender las normas morales y éticas. Mire, hermanos, hoy tenemos una crisis moral muy fuerte y una crisis de valores, porque los valores se perdieron. No hay respeto. Por ejemplo, empezando desde la casa, desde el hogar, ¿no? Los hijos ya no respetan a los padres, los hijos gritan a los padres, los hijos tratan mal a los padres. Recuerdo que una vez mi hijo me dijo, ve, Leonel, tal cosa, mi hijo Daniel, ya él tiene ahora 29 años, ¿no? Tiene su señora, ya vive aparte. Y un día me dijo, estaba pequeño, como unos 12 años, y me dijo, Leonel. Yo le dije, ¿qué? ¿Leonel? No, señor, yo soy su papá. Papá, yo no soy cualquier amigo suyo por ahí de la calle. Usted me debe decir a mí, papá. Ay, papi, perdóname. Nunca más, hasta hoy, ¿no? Que tiene 29 años y siempre escribo papi, escribo mi papá, 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 en el WhatsApp cuando me escribe, todo esto. Porque a veces hemos dejado que la gente vaya yendo en contra de los principios. Y esos principios los aprende ¿dónde? En la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Respeta a los demás. La Biblia nos habla de eso, de respetar al otro, de tener al otro en alta estima. Y a veces hoy se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque no se está enseñando la Biblia en los colegios, en las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que unos consejos para disfrutar de la palabra es buscar la palabra de Dios siempre, todos los días. Okay. Mire, yo hice mis estudios doctorales en la Javeriana, ¿no? No he podido terminar mi tesis porque me han puesto un problema, y es el problema del inglés, ¿no? De que tengo que hablarlo, escribirlo, interpretarlo, y me ha costado, ¿no? No he podido continuar en esa práctica, pero algo que aprendí en este doctorado fue la famosa Lectio Divina. La Lectio Divina es un elemento muy importante para el devocional que sí, lo he disfrutado. Y eso fue impulsado por los monjes cartujos en el siglo II. ¿Usted se imagina? Estamos hablando de 18 siglos atrás, pero tan actual hoy.
Y esa Exacto, lección muy actuales. muy actual, esa lección divina tiene que ver en primer lugar con la lectio, que es la lectura de la palabra, acercarse al texto para leer. Segundo, la meditatio, que es meditar en lo que leo. La tercera es la oratio, que es orar con la palabra. Mire, a mí me ha ayudado tanto esto, porque a veces la Biblia, uno cuando está orando, dice muchas vanas palabrerías, como Jesús lo dijo. Sí. Sí, y cuando oréis no uséis vanas palabrerías. Qué bueno cuando uno ora con la palabra, cuando uno la lee, la medita y ora con la palabra. Y luego la cuarta que dice la Letio es la contemplatio, que es contemplar al Dios de la palabra, contemplar el Dios grande, ¿no? El Dios maravilloso que se mueve. Uno disfruta de la palabra de acuerdo como se acerque a la palabra de Dios. Yo le aconsejo leer textos cortos, leerlos, releerlos, meditarlos, pensarlos y no leer la Biblia en un año, porque hay hasta un plan, ¿no? Para Sí, leer sí. la Biblia en un año, leyéndose 2 capítulos diarios, hasta 3 capítulos, 4 diarios, pero yo digo, podrá aprovecharle una lectura de el Salmo 119, que tiene 176 versículos, cuando yo puedo ir leyéndolo por tramos de 8 o 10 versículos, medito en él, analizo y comienzo a practicar lo que esa palabra del Señor me dice. La palabra Sí, hay que señor. disfrutarla. Y hay que Algunas, disfrutar predicando la palabra del Señor a la gente. alguna vez yo le decía eso a la iglesia, ¿no? Que a veces cuando hacemos esos planes así, entonces lo que hacemos es embotarnos. Entonces yo lo comparaba como es el pan diario. Imagínate entonces vos tratar de coger 3 panes de 2000, 3000 y comértelos al desayuno. ¿Qué te va a pasar? Correcto, sí. Sí. Mientras Y que a el la pancito gente de hay que hacerle 200 la o el de palabra 500 va a bien servir. chévere. Yo Ajá. hace 8 días tuve una clase con los niños, ¿no? Con los niños no, con los maestros de niños. Tuvimos 66 maestros en todo el país en un seminario que di sobre desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Dina. Entonces, al final de la clase, hace 8 días, les enseñé qué es la Biblia. Y entonces yo traje todos los elementos. La Biblia es leche, me traje mi vaso de leche, ¿no? Deseaba como niños recién nacidos y me tomé la leche delante de los hermanos ahí en la clase por Zoom, ¿no? La Biblia es como carne, números 11. Y me traje mi pedazo de carne frita y me lo fui comiendo. La Biblia es pan, entonces partía pan y comía. La Biblia es miel, me tomé una cucharada del miel. La Biblia es una espada, entonces me compré una espada. La Biblia es oro, entonces cogí unas cosas de mi esposa. La Biblia es espejo, saqué el espejo y lo puse allí. Es lámpara, una lámpara. Y les di esa enseñanza y ellos me contaban allí en el chat, me ponían en el chat, qué bueno escuchar una palabra así, que uno nunca se le va a olvidar y uno la va a disfrutar. Y es la manera como nosotros debemos practicar la enseñanza de la palabra del Señor. No hay que hacerla tediosa, porque a veces, hermanos, los estudios bíblicos de 2 horas, 3 horas, cuando un estudio bíblico de 30 minutos bien trabajado, la gente va a quedar contenta. Un devocional de 15 minutos, bien hecho, con 3, 4 versículos en la meditación y en la oración, le va a sacar ese provecho. Porque usted acaba de decir algo, ¿no? Si a uno le dan 4 panes, ¿no? Y fuera de eso 3 cajas de atún, pues uno va a quedar estragado y ya no querrá volver a comer ni pan ni atún mañana, porque ya quedó totalmente estragado de la palabra. Entonces, qué bueno cuando uno disfruta de la palabra del Señor. Bueno, pastor, pues gracias, ¿no? Creo que los consejos de la Lectio Divina, con esa nos vamos, y creo que la que tenemos que aplicar más es la de la contemplación, ¿no? A veces no contemplamos. Correcto. A veces, creo que los cristianos somos los más llamados a contemplar y somos los menos en hacerlo. Más lo hacen los ermitaños por allá que se ponen a contemplar durante meses para tratar de encontrar el nirvana y nunca lo encuentran. Y nosotros que tenemos al gran Dios, sí necesitamos contemplar. ¿Algún consejo final, pastor, referente al solamente para referir algo que decías al final? Nos falta contemplar al Dios de la palabra. Que lo contemplamos ¿dónde? En la naturaleza, ¿no? Lo contemplamos ¿dónde? En el agua. Lo contemplamos ¿dónde? En el alimento. Por eso la espiritualidad, y usted que es especialista en cuidado psicoespiritual, entendemos que la espiritualidad es todo un conjunto. No solamente es ayuno y oración, sino que tiene que ver con un conjunto de ideas en la cual yo contemplo al Dios de la palabra y disfruto de la palabra y llevo esa palabra a mi corazón. En la pedagogía uno aprende que uno tiene que aprender primero a hacer, luego aprender a ser. Y me gusta mucho uno que acaba de colocar uno de los grandes pedagogos, Subiría. Él dice, aprender a aprender con H. Oiga, aprender a aprender con H intermedio. ¿Qué es aprender a aprender la palabra? Aprender es
coger la palabra para mí. Y a veces le aplicamos la palabra a otros, pero no nos la aplicamos a nosotros mismos. Y ese es el aprendizaje que necesitamos de la palabra de Dios dentro de la pedagogía de la lectura de la Biblia. Amén. Pastor, gracias por Bueno, este mis tiempo. amados. ¿Qué tal si terminas haciendo una oración por Amén. nosotros y para que se pueda ver la dinámica del aprendizaje gracias al poder de la palabra? De la palabra. Vamos a orar y gracias a todos los hermanos que se han conectado y al pastor Julián por la invitación. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Damos gracias, Señor, por la palabra de Dios, por el poder que tiene la palabra de Dios en la transformación y en el cambio, Señor, de la vida del hombre. Gracias porque la palabra nos enseña que Jesús es el Señor, es el Salvador, el Señor es el proveedor, el único Dios verdadero. Oramos, Señor, por la Iglesia Bautista Manantial de Cajamarca, por todos sus miembros, por todos los niños, los jóvenes, los adultos y por todos aquellos que nos siguen en el Facebook en esta mañana, en esta noche. Damos gracias por ellos, Dios, y permite que tu palabra siga siendo eficaz para la transformación de este mundo social en el cual nosotros estamos. Pedimos que nos bendigas y gracias, Dios, porque tu palabra es un alimento para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, Bueno, pastor, gracias por este tiempo. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Gracias a toda la iglesia conectada hasta el momento. Diego te dice que abrazos, que admirable, te dice Diego, Pastor Leonel. Toda la iglesia, entonces, que Dios les bendiga grandemente. Y recuerden, ahora ya estamos en tiempos de pedagogía ante la reapertura de nuestras puertas. A partir de este domingo de 10 a 12 empezamos procesos de inscripción. Martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Lo puedes hacer viniendo presencialmente o vía WhatsApp o llamando al número de la iglesia que va a salir aquí en nuestra pedagogía. Mis amados, mis amadas, que Dios les bendiga, gracia y paz, y pronto nos volveremos a encontrar. Iglesia Bautista Manantial. ¿Sabías que? Para poder disfrutar de la presencialidad tendrás que inscribirte para participar de Manantial Live. Las inscripciones se realizarán desde el domingo 13 de septiembre de 10 a 12 del mediodía, los martes y jueves de 3 a 5 p.m. Puedes inscribirte asistiendo a nuestras instalaciones, llamando o escribiendo al WhatsApp 321-306-9899 en el horario mencionado. No es un volver, siempre estuvimos aquí. Pronto.